Hola amigos, mi nombre es Chaim Weisbrot y este es el canal Creyente Racional. A continuación, los invito a ver la cuarta parte del debate que tuve con un biólogo en biología molecular respecto de si la teoría de la evolución, tal como la conocemos en la prensa, en los colegios, en las universidades a nivel de divulgación, es propiamente tal una teoría científica establecida, digamos del nivel de la mecánica cuántica, de la relatividad general, o si más bien es más bien una hipótesis. ¿Por qué diría esa opción? Es porque planteo acá varias interrogantes importantes que pareciera ser que la teoría de la evolución como la conocemos no ha sido todavía capaz de explicar. Si eso es así, entonces postulo que tal vez no debería ser entendido como una teoría científica establecida. Presento acá entonces el cuarto problema respecto al tema y él trata, mi contrincante, por así decirlo, mi debatiente, trata de ofrecer respuestas al respecto. Dime qué te parece mi presentación, su respuesta. ¿Es convincente? ¿No es convincente? Déjame tus comentarios y nos vemos en el próximo video. Confieso, Jaime, que no entendí muy bien en tu video. El de Okay. evolución o Ahora lo voy a evolución. aprovechar de explicarlo más si puedo, ¿verdad? Quiero volver a este experimento del Long Term Evolutionary Experiment, que a los que les interesa el tema, me parece que es uno de los estudios más, que probablemente, no sé, este gallo se va a ganar el Nobel, digámoslo, porque uno de los experimentos más importantes respecto a la evolución propiamente tal. Uno de los resultados que obtuvo, porque tiene la gracia este experimento para explicarlo, es que estás teniendo la posibilidad tienen los fósiles vivos, porque él fue sacando, lleva 75.000 generaciones, de las primeras generaciones las congeló, a las 500 generaciones, a las 1000 generaciones, a las 2000 generaciones, a las 5000 generaciones, a las 10.000 generaciones, y puedes comparar los genomas de cómo fueron evolucionando efectivamente en términos naturales, con distintas cosas, cómo fue funcionando. Y lo interesante es que uno de los resultados, como ya empezamos a ver un poquito, es que después de 2000 generaciones, hubo una tasa de crecimiento del 37%, como sale acá en este paper. Después de 50.000 generaciones, y algo que no vamos a poder discutir acá, si tú te fijas, pasaron 48.000 generaciones y uno hubiese esperado que hubiese cambiado mucho más, y no cambió mucho más, pero eso no va a ser el tema. Llegó al 70% de tasa de crecimiento, como sale aquí en este paper, después de 50.000 generaciones. Y no solo eso, la Escherichia coli había aumentado un volumen de un 85%. Durante muchos años, que partió hasta los años 90, se consideró nuevamente como una muy buena evidencia que la evolución era capaz de producir ventajas adaptativas, y qué mejor evidencia empírica que esto, que efectivamente, si uno lo extrapola, esto básicamente sería como caminos de la evolución. Después, Jaime, es que si no nos vamos a ir muy lejos de esto. Es que aquí estás haciendo selección de un ambiente particular, porque si te fijas, tu ambiente es en el matraz. El ambiente común de la Escherichia coli es el colon. Entonces, no me extraña que si tú la pones en un ambiente que no es el colon, la Escherichia coli entonces cambie de estructura y ahora crezca más rápido. Pero estás argumentando de que la Escherichia coli debería evolucionar o que no debería evolucionar. Debería evolucionar, claro. Claro, entonces acá están mostrando evoluciones, les pusieron condiciones, han ido probando con miles de matraces distintos alimentos, distintas cosas, con citrato, sin citrato. Tienen mira, es impresionante, los papers hay que buscarlos, se llama Long Term Evolutionary Experiment. ¿Ya? Ahora, fue hace no tanto tiempo atrás que se pudo empezar a analizar los genomas de la especie. A principios del año 2000, por ejemplo, era extremadamente caro y lento hacerlo. Pero en este equipo, gracias, a partir del año 2016, el equipo de Lenski empezó a poder analizar los genomas de estos experimentos. Y se encontraron con la sorpresa que la mayoría de las mutaciones correspondían a pérdida de información genética. En contra de lo que uno pensaría, ¿verdad? ¡Wow! Crece más rápido, se hizo más grande, se hizo más eficiente, ganó, etcétera, a través de lo que en inglés términos se llaman deletions, knockouts, indels, etc. Al punto tal que el artículo enfatiza de que algunos de los casos
se encontró que modificaba funciones en vez de eliminarlas. Es decir, la mayoría de las veces funciona a través de eliminarla, degradar. Más adelante en el mismo artículo dice que 47 de las 57 mutaciones que pudieron estudiar de los genomas correspondían a pérdida de función genética, pérdida de material a través de knockouts, deletions, indels. ¿Ya? La sorpresa fue que la ventaja adaptativa se logró a partir de perder capacidad a nivel genético. Esto se puede entender poniendo un ejemplo burdo, que como si por ejemplo sentir un mal olor la gente se muriera, entonces el que tenga una incapacidad de sentir ese olor sobreviviría. Eso es lo que pasó, por ejemplo, hay cierta gente que tiene inmunidad a la malaria, lo vamos a ver un poquito más adelante, y eso ocurre porque no tiene la proteína donde se pega la malaria. Es decir, una incapacidad le entregó las ventajas adaptativas. El fenómeno de las ventajas adaptativas de la pérdida de información genética se empezó a encontrar por todos lados. Por ejemplo, la inmunidad, como dije, a la malaria se dio por pérdida de información. La peste bubónica, que si hay un análisis de la peste bubónica que se llama la Yersinia pestis, se logró porque perdió la capacidad de vivir fuera del organismo, como lo podría hacer, es decir, por pérdida genética. Hay un tipo de caballo que es preferido, que es mucho mejor y que tiene mucho menos atributos, y se encontró que tenía una mutación que implica una pérdida de información. Tenemos el caso de la Escherichia coli, que fue capaz de empezar a absorber citrato en condiciones aeróbicas, no solamente anaeróbicas, a partir de pérdida de información. Hay diferencias en la cera de los oídos de los humanos que pueden ser beneficiosas, que ocurren por pérdida genética. Hay quienes gozan de inmunidad a la diabetes, me encantaría tener esa mutación, gracias a la pérdida genética. Hay cientos de beneficios en el envejecimiento gracias de algunas personas, gracias a pérdida genética. Hay cientos de beneficios. La raza de los perros, ahora que yo tengo perros estoy feliz, ocurre gracias a ¿qué? En la gran mayoría a pérdida genética, y así sume y sigue, sume y sigue. Ahora, ¿cómo se puede entender este fenómeno? Se puede entender porque las mutaciones que pueden conferir mejoras o beneficios en un gen funcional son normalmente en puntos específicos, puntuales. No es fácil arreglarlo, mejorarlo, ¿verdad? Entonces tienes que encontrar, en algunos puntos se genera, versus que existen relativamente muchísimos más puntos donde las mutaciones pueden ser dañinas. Es, por así decirlo, como tratar de arreglar un televisor a martillazos. Cuando uno tenía un televisor y perdía la imagen y uno le pegaba al televisor, de repente se arreglaba. Bueno, a veces se arregla, pero con tanto martillazo uno termina echándolo a perder, ¿ya? Esto hace que la tasa de las mutaciones que producen mutaciones constructivas en el sentido de que dan información, construyen genoma con información genética, es mucho menor que la tasa de las mutaciones que son destructivas. Una de las formas como uno puede ver esto cuando hace los estudios, ves si en un gen que tiene mutaciones, si tiene muchas distintas mutaciones en un gen que dieron ventajas adaptativas, significa que probablemente eso fue por pérdida de información genética. Y la pregunta es, ¿cómo se podría llegar por mecanismo, como queramos llamarlo, del Extended Evolutionary Synthesis, desde una célula primigenia de 500.000 nucleótidos al ser humano que tiene 3.200 millones de nucleótidos, si al parecer la mayoría de las mutaciones serían a partir de perder información genética? Muy bien. Alejandro. Bueno, varias cosas. Lo primero, no me extraña que una bacteria que no está en su ambiente común, que es el colon, pierda el uso de 47 genes o algo por el estilo, porque simplemente no se tiene que enfrentar al sistema inmune, entre otras cosas, ¿verdad? Está en un ambiente totalmente distinto. La pregunta sería si uno pudiera ir hacia atrás, ¿ok? Tomar una Escherichia coli y recomponer esa Escherichia coli haciendo esas mutaciones una por una y ver si logras ir ganando estas funciones, si tiene funcionamiento mejor, entre comillas, ¿ok? Por ejemplo, eso se hizo con las moscas, el botfly en Australia, ¿ya? Cuando se agregó un pesticida para intentar acabar con ellas, producto de que estaban dejando realmente la escoba con el crecimiento de
de las ovejas, ¿ya? Y se vio que surgieron algunas cuantas que eran tolerantes al pesticida. Y se pudo secuenciar y se dieron cuenta que esto se refería a una pequeña mutación que lo único que hacía es que cambiaba un solo aminoácido, ¿ok?, en el sitio activo de la proteína. Y eso es muy específico porque ahí tenemos un punto que tenemos que hablar bien en detalle. La mutación no es solamente a lo largo de toda la proteína, ¿ok? La mutación puede ocurrir en toda la proteína, pero no es lo mismo que tú le des el martillazo al auto, ¿ok?, en el vidrio, en el chasis, en el techo, ¿ok?, a que vayas y se lo dejes del motor, ¿ya? Entonces, si tú vas y golpeas algunos lugares del motor, definitivamente vas a hacer daño. Hay muchos lugares donde no haces daño y se van acumulando cambios, y esos cambios algunos pueden ser beneficiosos, otros pueden ser dañinos. Algunos de estos cambios van a ser los cambios que nos hacen diferentes unos a otros. Otros van a ser cambios que simplemente van a ser silenciosos. Otros van a ser cambios que se van a acumular de manera al azar. Varios de estos van a ser cambios que van a implicar la aparición de lo que se llaman pseudogenes, y otros que van a ser aparición de mayor cantidad genómica. Hay veces que se duplican genes y un gen, aprovechando esa duplicación, un gen adquiere otra funcionalidad. Pero tú hablabas, por ejemplo, de estas pérdidas de función con ventaja, por ejemplo, la inmunidad a la malaria. Primero que nada, la pérdida de la función no es la capacidad de unirse del protozoo de la malaria. La pérdida de función ahí es una mutación en la hemoglobina, que lo que hace es que en ausencia de oxígeno o falta de oxígeno, la hemoglobina cambia de forma y se deforma básicamente y precipita, ¿ya? Entonces, cuando este protozoo se mete dentro del glóbulo rojo y consume oxígeno, porque este protozoo se esconde dentro del glóbulo rojo, al consumir oxígeno, el glóbulo rojo de la gente con anemia falciforme precipita y lo deja expuesto al sistema inmune. Lo que tú decías de la pérdida de funciones del gen CCR5, que es el que evita que tú te infectes de HIV, que tú dirías que bueno, no me infecto de HIV, y eso es lo que dijo este investigador chino que mutó a estas dos niñas, ¿verdad?, que les hizo el experimento este genético y les quitó supuestamente CCR5, mejorándolas genéticamente y aumentando entonces su probabilidad de morir de influenza y aumentando la probabilidad de enfermarse de leucemia, ¿ya? Entonces, hay un trade-off en muchas de estas cosas, ¿ya? Una mutación puntual puede ser beneficiosa, puede ser dañina, no siempre es beneficiosa, no siempre es dañina, entre otras cosas, por eso es que es beneficioso para nosotros ser organismos diploides, que tenemos 2 copias de cada uno de los genomas, ¿ya? Entonces, depende mucho de dónde se produce la mutación y qué tipo de mutación se produce. Por darles un ejemplo de la diversidad de cosas que hay. Todos nosotros vemos de colores distintos. Yo veo, por ejemplo, lo que todos ustedes ven como calipso, yo lo veo verde, ¿ya? Y no soy daltónico. Mi hermano se enoja con sus hijas cuando le dicen que algo es calipso y él lo está viendo verde. ¿Mm? Y prueben las mujeres, algunas de ustedes ven con un ojo van a ver color rojo de una manera y con el otro lo van a ver distinto. Esas son las diferencias genéticas intrínsecas en cada uno, ¿ya? Entonces, simplemente eso es grado de diversidad. La pérdida de información genética no siempre es ventajosa. Tú mencionabas las razas de los perros. Las razas de los perros son un ejemplo de lo que hemos hecho en selección humana en menos de 10.000 años, o 12.000 años tal vez, ¿ok?, sobre los lobos. Y tú has visto, tú ves lo que se ha logrado. Hay algunas de ellas que directamente uno debiera preguntarse qué fin ha tenido esa selección, ¿no? Si uno ve el cráneo de un pug, realmente no sabe si ganó algo ese pobre perro, ¿ya? Entonces, las mutaciones pueden ser beneficiosas, pueden ser dañinas, pero tenemos múltiples fenómenos aquí que ocurren. ¿Mm? Y más encima a eso agrégale que no solamente tenemos fenómenos que van a ocurrir a nivel de la genética, sino que tenemos fenómenos que van a ocurrir a nivel de la regulación de ese material genético, fenómenos que van a ocurrir sobre la transcripción de esa genética, de fenómenos que van a ocurrir sobre el mecanismo de funcionamiento de esas proteínas.
finalmente. ¿Ok? ¿Cómo se regula todo el sistema? ¿Ya? Entonces, no es solamente cómo se encaja el sistema, ¿ya? No es solamente cómo se codifica la información, sino cómo se utiliza, ¿ya? Y esto hay que pensar que no es cómo lo utilizo yo en este momento, sino pensar en este sistema autopoyético. El sistema es funcional mientras se mantiene. Mientras el sistema logra mantenerse, está autopoyético. Y eso es una diferencia que tenemos muy grande hoy en día con Darwin. Darwin no lo puso en su primer libro, pero lo puso ya en la tercera edición, esta idea de la sobrevivencia del más apto. Y hoy en día hablamos de que todo aquel que sobrevive es apto, ¿ya? Porque nadie tiene la capacidad de juzgar cuán apto eres. ¿M? Entonces, si sobrevives, eres apto, intrínsecamente, ¿ya? Y eso nos indica justamente la gracia de esa diversidad. ¿M? Y justamente la naturaleza en esa diversidad nos gana en imaginación. Porque como te digo, hay una inversión en generar diversidad que es enorme. No solo las mutaciones, ¿ya? No solo son las mutaciones las generadoras de diversidad.